¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy 14 de abril del año de la pandemia del 2020. Me da gusto saludarles en esta serie de charlas virtuales que estamos teniendo para hacer un recorrido sobre la historia del pensamiento criminológico, el origen y construcción del proceso penal y la indagación como un eje de control y de dominación. La sesión anterior estuvimos platicando sobre la conquista de México, algunos eventos que rodearon a la misma, y el día de hoy vamos a continuar platicando de manera paralela de lo que va a ocurrir en la Nueva España y de lo que va a ocurrir en Europa. Todo siempre bajo el eje del ámbito del poder punitivo, del ámbito del poder penal. En estas condiciones, es conveniente compartir con ustedes que previo a la conquista de México, todos sabemos que hubo un hecho de la mayor trascendencia ocurrido en el año 1492, que es el descubrimiento de América. Con el descubrimiento de América, podemos cerrar el telón de la Baja Edad Media y abrir lo que se va a conocer como la Edad Moderna. La Edad Media ha quedado atrás. Inicia la Edad Moderna a partir del descubrimiento de América, aunque algunos historiadores han pretendido llevarlo unos años antes con la caída de Constantinopla. Para efectos de nuestras charlas, tomaremos el descubrimiento de América como el inicio de la Edad Moderna. En el ámbito del arte, que es conveniente también compartirlo con ustedes, con la Edad Moderna va a iniciar, mejor dicho, termina el arte gótico, que fue el característico de la Edad Media. Basta ver la cantidad de catedrales que se construyeron durante ese tiempo, para dar paso a lo que se va a conocer como el Renacimiento. El Renacimiento va a tener un impacto cultural en las artes, en la música y sobre todo en la escritura, en la realización de grandes obras. Esto es lo que está ocurriendo en la Europa del siglo XVI. Estamos ya en los años 1520, 1530, 1540 de nuestra era. En el caso de la Nueva España, que es hacia donde me voy a dirigir en estos momentos, vamos a tener unas estructuras de poder que se están organizando desde luego como espejo de lo que es el gobierno en el Reino de Castilla. Todas las instituciones que existen allá van a ser traídas a nuestro país. ¿Qué legislación es la que se va a implementar? Desde luego que va a tener una posición fundamental la ley de las 7 partidas, de la cual ya hemos hablado aquí. Y en términos generales, recordar que se gestó un Consejo General de Indias para establecer la normatividad que habría de aplicarse en los nuevos territorios españoles, con el conocimiento de que se iban a respetar las costumbres, los usos de las poblaciones conquistadas, siempre y cuando no fueran en contra de las disposiciones de Castilla. Esto es lo que ocurre en nuestro país, donde se va a instituir la figura del virreinato. El virrey es un representante de la corona española, un representante directo del rey, que por lo tanto deberá de tener toda la consideración correspondiente. De Hernán Cortés solamente podemos mencionar que toda su gente, cuando él es llamado a cuentas en España, pues sufre unas acciones verdaderamente criminales por parte del grupo político que quedó a cargo, pues todos estaban buscando saber dónde tenía escondidos sus supuestos tesoros. Y se dio una vendetta terrible con ejecuciones, tormentos, torturas,
etc. Nada nuevo de la naturaleza humana. Con la institución del virreinato se va a crear también una figura que es la del visitador. ¿Quién es el visitador? Es una persona que, como su nombre lo indica, visita las regiones de los territorios de la Nueva España para conocer su funcionamiento, revisar y recibir información sobre una mala administración o gestión que se esté realizando. Esta figura del visitador, que se crea a propósito de los nuevos territorios que van a conformar la Nueva España, es un nombre que aún hoy en día subsiste en las instituciones de México. Sí, a más de 5 siglos aproximadamente, los órganos de nuestro país que están involucrados con nuestras actividades del ámbito penal también tienen un visitador. Se llama visitaduría. Entonces, vamos encontrando el origen y la historia de muchas de las instituciones que aún hoy conservamos, como alguna de las que les voy a platicar un poco más adelante. Bueno, pues en estas condiciones, sabiéndose que la comunicación, no digamos, bueno, sí, la comunicación entre España y la Nueva España, pues es tardía y es generalmente pues por mar, porque es por donde vienen las personas de aquel continente que se aventaban unas muy buenas semanas en el alta mar para poder llegar hasta nuestro país. La entrada era siempre el puerto de Veracruz, cuyo nombre precisamente deriva de esa gran cruz que Hernán Cortés mandó a construir y que la gente iba a ver la cruz. Entonces, Veracruz, ¿a dónde vas? Voy a ver la cruz. Y de ahí quedó el nombre de Veracruz. Que por cierto también no hay que olvidar que Hernán Cortés cuando llegó por el lado de Cozumel, y cuando llegó a la península del sureste mexicano, le preguntó a los mayas cómo se llamaba ahí. Y estos le preguntaron en maya, ¿qué dice usted? A la otra versión es, no le entiendo, o ¿qué dice usted? Pero lo que le decían es Yucatán, y entonces pensaron que se llamaba Yucatán, entonces por eso se llama a esa parte tan hermosa de nuestro país con ese nombre. Y bueno, de Veracruz es por donde llegan los españoles que vienen a ejercer cargos en nuestro país. Y así ocurrió cuando llegó en una barcaza el licenciado Vena, ese es su apellido, licenciado Vena, visitador de la Nueva España. Iba acompañado de su esposa de nombre Beatriz, una sevillana hermosísima, según narran las informaciones de la época, y estuvieron hospedadas en la casa de un comerciante próspero que acostumbraba recibir a los funcionarios españoles, pues con el ánimo de granjearse favores, tener preeminencia social. Ya saben, ¿no? Viene un funcionario y bueno, pues se ponían así de tapete. Y durante los 8 días que el licenciado Vena y su esposa estuvieron en su casa, bueno, pues fueron objeto de gran cantidad de atenciones, regalos, presentes, saludos del cuerpo clerical, del cuerpo político, del ayuntamiento. Era una especie de fiesta. Hasta que, pues ya tienden hacia la Ciudad de México, donde pues se les está esperando, sabiendo que se trata del visitador, pues los funcionarios de las incipientes estructuras gubernativas van a procurar granjeárselo también, porque saben que su permanencia en los cargos va a depender de la información que él le dé a la corona española. En esos tiempos era común que el visitador llegase con cartas provisiones, en las cuales establecía no solamente a qué iba, sino además qué información le tenía que ser preparada de manera puntual. Los funcionarios de las incipientes estructuras gubernativas de la Nueva España le pidieron al licenciado Vena que fuera tan gentil de proporcionarle las cartas de previsiones para ir preparando la información que iba a necesitar. Y el licenciado Vena le comentó que estas llegarían juntamente con el virrey, que no tardaría en llegar, pues él había determinado que fuera así, de esa manera. Hecho lo anterior,
Fueron también él y su esposa colmados de regalos, joyas, oro, agasajados en banquetes, pero prontamente tuvo que empezar a actuar. Entonces será llamado a las juntas que se hacían en el virreinato y se le apartaba a su lugar próximo a su investidura para estar al pendiente de todo lo que se estaba discutiendo y estar escuchando el informe de la hacienda pública. Cuando pasaron algunas semanas y llega la información de que el virrey ha llegado ya a Veracruz, el licenciado Vena le informa a las autoridades que saldrá en camino hacia Veracruz para poder recibir al virrey. El entonces virrey a cargo había sospechado desde el inicio de la conducta de este personaje que se mostraba sumamente audaz, enigmático, atrayente y sobre todo con una ambición algo desbordada. La pareja con la que viajaba, cuya hermosura era sumamente conocida, no le atinaba a encontrar el motivo de una relación de pareja bajo el sacro matrimonio. Por eso, cuando fueron informados de la llegada del virrey, que venía a sustituir al otro, este virrey envió un emisario que fuera inmediatamente a preguntarle al virrey si traía consigo las cartas de previsiones del licenciado Vena y que tenía que esperar el mensajero la respuesta para, regresando, la entregara. Cuando se dio la noticia de que había llegado el virrey en plena sesión gubernativa, el licenciado Vena lo tomó con muchísima calma, terminó la sesión, se dirigió a su domicilio y le dijo a su amada Beatriz: esto se acabó. Tenemos que recoger joyas, oro y todo, porque nos vamos. Ha llegado el virrey. Dicho y hecho, en la noche alistaron su fuga. Pero para cuando alistaron la fuga, ya había regresado el emisario con la otra carta donde el virrey negaba la existencia de un tal visitador de apellido Vena, desconociendo, por supuesto, el cargo y funciones que hubiese desempeñado. Esto bastó para que el virrey ordenara la detención a como diera lugar de esta pareja de truhanes que ya se encontraban a unas leguas de la capital de la Nueva España, fueron detenidos y traídos de vuelta ante la autoridad del crimen, quienes se encargaron de poner a la mujer en un hostal y al hombre a llevarlo a un juicio sumarísimo que terminó con la condena de 400 azotes y además a pasar 20 años en galeras. El espectáculo de la implementación de los latigazos fue de mucha convocatoria en la capital de la Nueva España, ya que esquina por esquina donde iban avanzando se le iban aplicando los azotes. Se dice que durante esta macabra procesión, la entonces Beatriz salió despavorida, gritando fuera de sí, tratando de salvar a su amante, ya que había dejado por él a su esposo en Sevilla. Se dice que esta pobre mujer perdió la razón al ver casi moribundo al hombre que la trajo a la Nueva España, y se dice que inclusive perdió la razón. Todavía hay quienes en 1580 aseguraban que en las noches se oían los gritos de dolor de este amor frustrado de Beatriz por el truán del licenciado Vena. Todas estas historias las podemos conocer gracias a dos extraordinarios personajes de quien nos vamos a estar apoyando de manera constante en estas sesiones. Se trata nada más ni nada menos que de don Vicente Riva Palacio y otro genio, Manuel Paino. Este es el libro rojo, volumen 1, que contiene toda la categoría y cantidad de delitos cometidos durante ese tiempo y que constan en las actas de la Real Audiencia, que es un tema al cual me quiero referir a continuación.
porque habría que preguntarnos, y es normal que nos preguntemos, ¿cómo se impartía justicia en la Nueva España? Si bien es cierto, la mayoría de las investigaciones que existen tienen una prolijidad en el siglo XVIII, es cierto que desde que se estableció el virreinato se establecieron las formas de justicia, es decir, desde el siglo XVI. Y desde el siglo XVI se instituyó primero la Real Audiencia de la Nueva España. ¿Por qué se llama Real Audiencia? Porque ese es el nombre que tenía en Castilla la Real Audiencia, que es el máximo tribunal. Digo, no quiero hacer comparaciones porque no es tan conveniente, pero es como el máximo tribunal de nuestro país. Así era la Real Audiencia que existe en España y que posteriormente, como les manifesté, se van a implementar. De hecho, existieron dos reales audiencias, la Real Audiencia de la Ciudad de México y unos 40 años más tarde se estableció la Real Audiencia de la Nueva Galicia. ¿Recuerdan dónde estaba la Nueva Galicia? Efectivamente, en lo que hoy conocemos como la Perla Tapatía, en Jalisco. Ahora bien, eh, una de las cuestiones que más va a generar inquietud en la Real Audiencia es la cantidad de crímenes que se cometen. No estábamos ante una sociedad controlada como era la mexica o la azteca, como algunos la definen. ¿Qué es lo que sucedió? Obviamente el choque cultural, la evangelización y la asimetría social que se va a generar por la exacción que hacen los españoles de las fortunas, de los tesoros, de la población, van a generar un estado de pobreza que se va a prolongar durante todo el tiempo que dura la colonia. Entonces, esto va a generar actividades criminales, principalmente el hurto. Me refiero como hurto porque así lo señala la Real Audiencia, así lo menciona. ¿Sabían que los tiempos procesales eh, en aquellos tiempos se regían por el canto del gallo y por la luna? Esos eran los tiempos procesales. De hecho, en las disposiciones de la Real Audiencia se indicaba que los delitos de hurtos tenían que empezarse a juzgar cuando saliera Venus y hasta antes de que salieran las estrellas, es decir, por la tarde. Pero esta era la manera en cómo se establecían los plazos procesales. Y la estructura de la Real Audiencia era, cuando me refiero a la estructura, no les voy a explicar ni quiero aburrirlos en cuanto a la organización, no, lo que les quiero platicar es la estructura física del lugar donde estaba la Real Audiencia, cargada de una teatralidad increíble. Desgraciadamente no tenemos grabados más que las descripciones que se encuentran en documentos históricos donde nos dan cuenta de cómo en determinados escalones se colocaban los oidores, en determinados los alcaldes y hasta arriba, pues los instructores de la Real Audiencia, quienes se encontraban prácticamente en una especie de templo. Y hay un artículo que a quienes estén interesados en los temas históricos, con muchísimo gusto se los voy a compartir. Es aquí donde surge una figura que nos va a acompañar durante toda la colonia, que se llama alcaldes del crimen. Y los alcaldes del crimen son los encargados de investigar, de juzgar y de condenar los hechos delictivos. Por cierto, me refiero a las colegas y los colegas que posiblemente trabajen en el ámbito de la administración de justicia o no necesariamente. ¿Han escuchado en algún momento hablar dentro de los tribunales de la palabra semanero? Magistrado semanero. ¿Alguien lo ha escuchado? Mientras me permito saludar aquí, como siempre, Heriberto. ¿Cómo estás? Baruch, Joan, Rafael, Alfredo, Sinue, ¿cómo estamos? Laura Corona, Margarita Soledad, Irmis, Luis, Rosa María, ¿cómo estás, Rosy? Humberto Araujo,
Yania Córdoba, Pato, Ambriz, Antonio, aquí nada más, Tere, saludos de Metepec, ¿cómo está? Eh, bueno, si han escuchado esta frase de lo que tiene que ver con semanero, bueno, esta frase, ¿saben de dónde viene? Del manual de operación de la Real Audiencia. Es una frase que viene desde hace prácticamente 5 siglos. Semanero es la persona que se encarga durante una semana de instruir las causas, de revisar los expedientes, de asignarlos, etc., etc., etc. Entonces, si ustedes llegan hoy a cualquier circuito de nuestro país, me refiero al Poder Judicial Federal, desde luego, y preguntan por la versión del magistrado semanero, le van a decir, es fulanito, como en la Real Audiencia de la Nueva España. Bueno, el alcalde del crimen, entonces, es una persona que va a realizar estas funciones: investigar, procesar y juzgar y condenar a las personas señaladas de haber cometido un delito. Va a existir, nada más les adelanto un poquito, una, un conflicto de competencias, porque posteriormente al alcalde le van a encargar también el tema de la seguridad de la población. Ustedes y yo conocemos como ciudad pública. Y no, y déjenme, les voy a contar el agarrón que se va a dar después con un nuevo tribunal que se va a crear para combatir el crimen. La visión del crimen para los virreyes es como una desviación propia de una raza de bajo nivel, que no necesita ni ser escuchada ni ser atendida, sino simple y sencillamente sometida. Esa es la visión que va a acompañar durante toda la colonia, si me lo permiten decir así, a la política criminal, de la cual obviamente vamos a platicar aquí durante varias sesiones. Ahora bien, quiero llevarlos a un aspecto de carácter místico. A uno de los virreyes, de los primeros virreyes, le tocó tener que interceder ante un conflicto bélico que se originó en Nayarit. Ese conflicto es conocido como una guerra, la guerra del Mixtón, una batalla. Eh, pero cuando el virrey se dirige hacia el lugar para tratar de apaciguar las cosas, sus colaboradores que ya estaban por allá le van a entregar un documento. No es un códice, pero es un escrito eh, donde las personas de esa región incitaron a la rebelión. ¿Qué es lo que decía ese documento? Somos mensajeros de Tecoroli. Él va a venir en busca vuestra, acompañado de vuestros antepasados, a quienes ha resucitado. Os va a hacer saber que en Él debéis creer y no en el Dios que traen, so pena de no poder ver ya la luz y ser devorados por las fieras. Los que crean en Él, en Tecoroli, y renuncien a las enseñanzas de los frailes para seguirle, no sufrirán, no morirán jamás, volverán a ser jóvenes, podrán tener todas las mujeres que quieran, y no una sola como les mandan los frailes. Y aunque sean viejos, podrán engendrar hijos. El que se contente con una sola mujer, morirá inmediatamente. Entonces, Tecoroli irá a Guadalajara, a Jalisco, a México, a Guatemala y por todos los lugares en donde hay cristianos de España, y los matará a todos.
Una vez acabados ellos, volverán a su casa y vosotros viviréis felices con vuestros antepasados sin saber qué es trabajo y dolor. Ese es el documento. Ya les pongo una parte de la imagen que contiene el relato de esta deidad de Coroli, donde incitaba a la rebelión y a resistir la evangelización. Esto ocurrió en la batalla del Mixtión, insisto, en lo que es hoy el estado de Nayarit. Y se me hizo interesante compartírselos. Ahora, déjenme regresarme a Europa para que en estos mismos siglo XVI, 1520, 1580, ¿qué está pasando por allá? Bueno, ya les había dicho que tenemos el tema del Renacimiento. El Renacimiento es la primera parte de un movimiento cultural, artístico, que su segunda parte va a ser el Barroco. Nada más que el Renacimiento es del siglo XVI y el Barroco ya va a ser el siglo XVII y un cachito del siglo XVIII. Platicaremos un poquito de lo barroco porque es un tema muy interesante. Pero en el tema del Renacimiento y en el tema de las artes, vamos a tener aquí en esta época que Florencia, la ciudad que había sido devastada, negra, va a tener un renacimiento y se va a convertir en el centro artístico de Europa. Y ahí es donde va a realizar sus máximas obras Miguel Ángel, el de la Capilla Sixtina, el del David de Miguel Ángel, que por cierto me mandaron una imagen extraordinaria, que si me permiten se las voy a mostrar, espero se pueda ver correctamente, creo que así va a ser esta, miren, ahí está el David y el COVID. Así empezó David y así va a salir. Bueno, así vamos a salir varios, ¿no? David y COVID. Bueno, eh, Miguel Ángel, un hombre que perdía la cabeza por los hombres, siempre fue muy enamoradizo, pues, pues sus pinturas están muy connotadas y sus obras están muy connotadas del amor que profesaba a otros hombres. Pero un genio, un genio, un genio, un genio, un genio, Miguel Ángel. Esta es su época. Y también va a ser el tiempo en que un niño, eh, su padre muere, su papá muere, y él es el heredero de la corona. Su papá muere a los 3 años, cuando él tenía 3 años, y su mamá muere cuando él tenía 8. Entonces, este niño queda a cargo de los cuidados, me permiten decir, la élite de ese país, una élite que lo tiene que cuidar, pues porque es el heredero de la corona. Pero desde los 8 años lo maltratan, un día sí y otro también. Se burlan, juegan con su al piso, lo golpean. Por alguna situación no lo mataron. Esta élite era una familia, era un clan, es un clan muy conocido en ese país. Entonces, de los 8 años, imagínense, sufrir palizas y este tipo de agresiones. 8, 9, 10, 11, 12, 13 años. A los 13 años, este prácticamente adolescente había estado entrenando a unos perros. Él vive en un palacio. Entrenó a los perros y un día que se iba a reunir con los de este clan que siempre lo estaban maltratando, le da una instrucción a sus perros y los perros se lanzan sobre el líder del clan, el que más lo golpeaba, el que ordenaba que hicieran todo eso. Los perros se lo comieron, literal, se lo comieron.
ante la mirada complaciente y llena de orgullo de este joven de 13 años de edad. A partir de ese momento, mandó el mensaje absoluto de que ya nadie lo iba a volver a humillar ni a golpear. Y nunca, durante toda la etapa de su vida, perdonó a ese clan. Ese clan con el que Draculia, Vlad Tepes, tuvo muchos problemas también. Pidió la asunción al trono, escogió quién iba a ser su mentor, para que la gente lo respetara, dejó correr el rumor de que en su sangre había sangre de los césares romanos. Por esa razón, este joven de quienes estoy hablando, Iván IV, va a ser el primero en utilizar el nombre de César en su lengua natal, el ruso, zar. Zar Iván IV, mejor conocido como Iván el Terrible. Iván el Terrible estuvo casado con una bellísima mujer, Anastasia, quien murió presuntamente envenenada por los boyardos. Y esto generó una alteración en el equilibrio mental de Iván el Terrible. Se dedicó a la guerra, se dedicó a construir Rusia, pero él mismo rebanaba a las víctimas. Si ustedes pensaban que Vlad Tepes había sido criminal en la forma en cómo empaló a miles de personas, Vlad Tepes era un niño de pecho comparado a Iván el Terrible. Desafortunadamente, en un arranque de locura, mató inclusive a su propio hijo, al que más quería. En las noches en el castillo del zar se oían sus lamentos. Se quedó sin uñas de tanto arañar la pared, se arrancaban los cabellos. Un perfil criminológico impresionante. Pero si de perfiles criminológicos estamos hablando, los invito a que bajemos un poquito de Rusia hacia Europa del Este, donde una joven, una bella dama, desde luego de una casa reinante, tiene un novio, pero la doncella tiene 15 años, es muy joven, y sus padres, al enterarse del novio, ¿qué creen que le hicieron al novio? Lo aventaron a los perros a que se los comieran. Este tema de los perros era muy común en Europa del Este. De hecho, se criaban perros con ese objetivo. Y a la pobre condesa le tocó ver la muerte de su amada. Se volvió retraída, se volvió sumamente huraña y lo que temía era envejecer. Entonces, siempre procuraba estarse acicalando, estar presentable, hasta que en una ocasión, ella ya en una edad madura, una de sus asistentes involuntariamente le jaló el cabello al tratar de deshacer un nudo, lo que le molestó de manera extrema a la condesa, quien volteó y le dio un bofetadón a la sirviente. Le rompió la nariz. Y la condesa, cuando vio que le había caído sangre en la mano, creyó ver que se le estaban quitando algunas arrugas prematuras. No permitió que la atendieran, sino que tomó un poco más de sangre para ponerse. Y notó que efectivamente su piel rejuvenecía. A partir de ese momento, esta condesa ordenó que le trajeran a doncellas.
doncellas vírgenes, pero incluso vírgenes de alma, es decir, que no hubieran amado, para que fueran descuartizadas y su sangre vertida en la tina de baño donde ella pasaba horas y horas. Se acabó con todas las doncellas habidas y por haber de la región. Y entonces le encargó a la bruja Dar, que es la que le había aconchabalado mujeres, que le consiguiera otras doncellas, pero ahora de la nobleza. Y la bruja Darbule le dijo, no, si te metes con tus pares, será tu fin. No hizo caso, ordenó a sus gentes que fueran por doncellas de la nobleza, se las llevaron, se las escabechó, se bañó con su sangre y efectivamente, como le habían dicho, significó su fin. Fueron por ella, por toda su corte, la detuvieron, la juzgaron y la condenaron a morir emparedada en su castillo. Entonces la pusieron en un receptáculo donde solamente había un agujerito por el que le pasaban agua y alimentos. Estos son los Cárpatos, donde les estoy comentando la historia. Y en los Cárpatos las temperaturas en invierno descienden hasta los menos 20 grados. Sus juzgadores sabían que esta mujer no aguantaría más de una noche en los Cárpatos en esas condiciones y con esa temperatura. Erzsébet Báthory sobrevivió 25 años en esas condiciones. ¿Fue por la sangre de las doncellas? Hasta el día de hoy, la condesa sangrienta Erzsébet Báthory se convierte en uno de los perfiles criminales más interesantes y más atractivos del análisis sobre la conducta humana. Esta intención de mantenerse joven a toda costa. ¿Habrán valido la pena tantos litros de sangre? Habría que ver. En estos tiempos que les estoy platicando también es cuando se publica este libro, El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo. Se ha dicho mucho sobre él, que es una gran guía, que es un librazo. No deja de ser un gran libro, desde luego, pero para gobernar está mejor El arte de la guerra de Sun Tzu que este libro de el gran Nicolás Maquiavelo. En esas condiciones de lo que está sucediendo en Europa, regresemos nuevamente a la Nueva España, donde tenemos a los virreyes, tenemos una política no clara en cuanto al desarrollo social y económico, pero sí instrucciones precisas en los siguientes términos. Vean ustedes, los indígenas estaban acostumbrados a prepararse una bebida alcohólica, aparte del pulque. Esta bebida la obtenían de la caña, de la caña de azúcar. Y esta bebida le decían una bebida alcohólica como un regalo, al igual que el pulque, de los dioses. La corona española prohibió que se hicieran destilados en México, que lo único que se podía consumir eran los destilados españoles. Si querían beber, tenían que consumir de lo que llegaba desde España. Pero les dieron rienda suelta a tomar todo el pulque que quisieran. De hecho, durante el siglo XVI y XVII, lo que va a proliferar en la Nueva España es precisamente las pulquerías. ¿Con qué objetivo? Simple y sencillamente, mientras se mantuviese a la población alcoholizada,
no tendrían problemas de sublevación y la criminalidad se limitaría a la derivada de riñas, homicidios, violaciones. Listo, era eliminar una amenaza a la gobernabilidad a través de la licencia para el consumo de esta bebida, donde inclusive menores de edad y mujeres eran más que bienvenidas. Este es el origen de esta adicción que se da por parte de un sector poblacional de la Nueva España a esta bebida de la cual me he referido. Esto va a provocar inclusive pues una situación muy lamentable que se va a prolongar durante toda la colonia, durante toda la colonia. Déjenme nada más decirles que aproximadamente en el siglo XVIII y entrado el siglo XIX, la gente tenía que buscarse la forma de ganar la vida. Y los habituales asistentes a las pulquerías podían permanecer ahí hasta el día siguiente. Eso era habitual. De hecho, había una competición que aparentemente hoy todavía subsiste en algunos lugares que se llama el alacranazo, que consiste en aventar la jícara del pulque con lo que le sobra sobre el aserrín para lograr hacer la figura del alacrán, y el que la logra tiene como regalo una jarra adicional. Pero las personas que salían a tempranas horas de la mañana de sus establecimientos salían tiritando de frío por los efectos tanto de la bebida como la temperatura de la mañana. Entonces muchas mujeres se dedicaron a vender té. Se vendía té a las afueras y bolillo para que pudieran comer algo. ¿Saben cuánto costaba un vasito de té con su bolillo? Costaba 10 centavos. Sí, como escucha usted bien, 10 centavos. Bueno, la competencia en los negocios siempre va a existir, por lo cual hubo personas que, quizá con una menor calidad de los ingredientes, o sepa qué tipo de ingredientes utilizaban, vendían su té 2 centavos más baratos. De esta manera, ante la competencia, cuando los parroquianos salían de las pulquerías, las mujeres se ufanaban en gritar y decir, té por 10, té por 10. Y la competencia gritaba, té por 8, té por 8. Porque hasta en ellos había clases. Es decir, los que se formaban en la lista del té por 10 se burlaban de los que consumían su té por 8 centavos. Los célebres té por 8 o té por 8, si se quiere ser un poco más afecto en la expresión. Esto va a generar en las clases que asisten a este tipo de establecimientos, bueno, con la necesidad de hacerse de recursos. Y una de las zonas más riesgosas, me estoy refiriendo en este caso a la capital de la Nueva España, es importante aclararlo, que durante la Tenochtitlán, durante el Imperio Azteca o Imperio Mexica, es importante comentarles que el Templo Mayor era la zona VIP, donde viven los guerreros, los sacerdotes y la corte del emperador. Los comerciantes vivían a unas cuadras, en un barrio que se llamó Tlatelolco. Pero la gente que no pudo tener la actividad comercial de comerciante, ni alfarero, ni nada por el estilo, se fueron relegados a otro barrio más pequeño y desde luego mucho más humilde. Bien, cuando es la Nueva España, las pulquerías se generan alrededor de lo que antes era el Templo Mayor y
con mayor presencia hacia la zona de Tlatelolco y hacia la zona de este pequeño barrio de mucho riesgo, porque su población vulnerable estaba acostumbrada a llevar a cabo, no toda, pero sí una gran mayoría, una gran cantidad de conductas delictivas. ¿Cuáles? Por ejemplo, la siguiente. Se ponían sábanas y las sábanas las untaban de sebo, de tal suerte que cuando cometían un robo y el alcalde o sus elementos del alcalde los perseguían para detenerlos, tomaban la sábana y se les resbalaba por el cebo que llevaban. Y en una acción extrema, con lo que llegaban a quedarse era con la pura sábana. A estos sujetos se les conoció popularmente como los ensabanados, no el ensarapado, que ese es otro. Pero ¿saben ustedes a qué lugar me estoy refiriendo que viene desde la época prehispánica? ¿Sí? Lo adivinó. Al célebre Barrio Bravo de Tepito. A ese lugar es donde surgieron los ensabanados con este tipo de artimañas y de estratagemas para cometer sus tropelías. La Nueva España fue víctima de una desbordante delincuencia. ¿Sabían ustedes que en esos tiempos España también tenía graves problemas de criminalidad? Intentaron replicar en México todo lo que estaban haciendo en España. En España surgieron salteadores de caminos y por eso se creó la Santa Hermandad, que era un grupo de personas nobles que vigilaban los caminos para poder apaciguar a estos criminales que, aprovechando la gran extensión de tierra, asaltaban las diligencias cuando se dirigían de un reino a otro, de Aragón a Castilla, de Castilla a León, etc. Lo mismo va a ocurrir en nuestro país, porque muchos españoles vinieron a la Nueva España con la finalidad de hacer cosas de bien, pero otros con la finalidad de hacer fortuna. Y al no tener empleo ni ningún oficio que los mantuviese, comenzaron a hacer hordas de asaltantes. ¿Y dónde era mejor asaltar? Precisamente en los caminos que conducían al puerto de Veracruz, porque siempre la gente que va hacia España lleva parte de los tesoros, como le ocurrió al licenciado Vena y a su amada Beatriz. ¿Qué fenómeno va a generar en el ámbito criminal estas agrupaciones? El bandolerismo social. De ello y de otros delitos platicaremos, si ustedes me lo permiten, el día de mañana. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Cuídense mucho, por favor, quédense en casa y tomen todas las precauciones. Reciban un fuerte abrazo.